Saludos, amados, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en mi canal. Miren esta noticia, amados. Dice aquí, el Vaticano sorprende al mundo con una nueva nota doctrinal sobre la Virgen María. Y cuando nos vamos a la nota doctrinal, dice esta: una nota doctrinal firmada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y presentada con la aprobación del Papa León XIV, busca poner fin a los malentendidos sobre algunos títulos que se le han atribuido a la Virgen María a lo largo del tiempo como corredentora y mediadora de todas las gracias. Y dice ahí, según el texto, estos nombres pueden generar confusión, ya que la Iglesia enseña que solo Cristo es el único redentor y mediador entre Dios y la humanidad. Amados, eso es una gran mentira, de que la Iglesia Católica en su doctrina no enseñaba que solamente Cristo Jesús es el mediador y redentor de las almas. En todas las misas, en todas las celebraciones de sus misas, usted escucha o escuchaba, porque de ahora en adelante tendrán que dejar de hacerlo, pero usted escuchaba que María es la Madre de Dios. Un error desde el primer momento, porque no era Madre de Dios, sino Madre de Cristo Jesús, hombre. Y aquí, en esta nota doctrinal que lanza o fue emanada o emanó de la alta jerarquía de esta iglesia en Roma, nosotros leímos ahí que ya van a dejar de decirle y nombrar a la Virgen María con estos títulos de mediadora y de redentora. Entonces, lo malo de esto, amados, es que hace mucho tiempo la Biblia la tenemos a mano, y antes de tener a mano la Biblia teníamos los manuscritos, los papiros, donde se decía, por ejemplo, entre otras cosas, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice la palabra, hace muchísimo tiempo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y usted va a creer que ellos no habían leído esto en la Biblia y que no habían puesto el correctivo del lugar desde hace muchos siglos. Y aquí tenemos la palabra más confiable, dice la misma Escritura. ¿Y a quién yo le debo obedecer? ¿O a quién usted le debe obedecer? Es a las Escrituras, porque, amados, la humanidad y los seres humanos y los feligreses de las diferentes congregaciones deben entender, y muchos no han entendido, que la Biblia es nuestro manual, que la Biblia es nuestra carta magna, nuestra constitución, hablando en el Evangelio, es la Biblia, porque nosotros pertenecemos a un reino, al reino de Cristo Jesús, quien es el Rey nuestro, y la normativa de ese reino son las Escrituras, es la palabra de Dios revelada aquí a los hombres a través de las Escrituras de la Biblia, lo que conocemos como Biblia. Y ya escuchamos lo de mediador, que hace mucho tiempo la Biblia decía y siempre dice que el único mediador es el Cristo Jesús. Pero lamentablemente, aunque hoy lo nieguen, enseñaban que María mediaba ante el Padre por los feligreses católicos. Y eso ellos no lo pueden negar. En Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra, hablando de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí leemos que en quien tenemos, es en singular que lo dice ahí, para referirse a una sola persona. En quien tenemos, no dice en quienes tenemos. Eso entonces es muy literal aquí, que dice que solamente hay una sola persona, hay un solo redentor de nuestras almas,
y es Cristo Jesús. Y eso hacía mucho tiempo que estaba ahí plasmado y lo podíamos leer todos los días. Por esa razón es que siempre yo le digo aquí en mis videos, escudriñemos las Escrituras, vamos a enfatizar en el estudio de la palabra del Señor para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué no. No importa que alguien venga y diga lo que dice la palabra, eso es lo que debemos hacer. Por último, amados, quiero leer en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí eso está más que claro. Ni un ángel, ni un apóstol, ni un evangelista, y mucho menos María, es intermediaria, intercesora, no está haciendo ninguna función de la cual solamente la tenemos del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Son las únicas personas, porque Dios en funciones son tres, y ya lo hemos hablado en otros videos. Y los únicos que son importantes en la intercesión, en el llevar al Padre nuestras súplicas, en decir: mira, Padre, yo morí por él, yo morí por ella, vamos a tener misericordia con él, tener misericordia con ella, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarla. El único que puede hacer eso es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, que el Señor nos dejó como consolador, que tiene una función también. Después de ahí, los ángeles son mensajeros, sí, obviamente, pero no pueden ir al Padre a decirle: mira, Padre, a Kendi que ayúdalo. No, solamente Cristo Jesús. Amados, seguimos analizando la palabra del Señor, seguimos estudiando la verdad que es la Biblia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, amados. Y lamentablemente, todo el que no hable a través de lo que dice la palabra del Señor es un mentiroso y está desviado. Y dice la misma Sagradas Escrituras que el que venga con otro evangelio del que los apóstoles habían predicado es un anatema, que quiere decir maldito. Será hasta la próxima, si es que Dios lo permite. Bendiciones.